audios. También tenés acceso a nuestras redes sociales y el WhatsApp de la radio. Podés bajarla ingresando FM Espacio 91.7 en el buscador de Play Store. Radio Espacio. Te acompañamos a donde vayas. Siempre. Queremos que tengas el mejor camino para ir al cole. Por eso, estamos construyendo 23 nuevos corredores escolares seguros. Con más de 900 columnas de luminarias LED, 85 cámaras y más de 50.000 metros de ampliación en el tendido de fibra óptica municipal. Más info en berazategui.gov.ar. Berazategui Municipalidad. Berazategui, corazón de zona sur. Basta de intrusiones y entraderas en tu hogar, negocio o empresa. Vigi Electro, monitoreo 24 es la solución en Berazategui. Sistema colaborativo entre abonados a través de internet y radiofrecuencia. Activa y desactiva tu alarma desde tu celular. Cuida a los que más crees con la seguridad que te brinda Vigi Electro. Comunicate al WhatsApp 11 6678 7350 o al teléfono 4356 2003. Visítanos de 10 a 17 horas en calle 148, número 1651, Berazategui. Conocenos en nuestra página web www.vigielectro.com.ar. Es escuchar, es planificar, es gestionar. Es Diego El Colo Santilli, Graciela Ocaña, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos. Encontrá todo lo que necesitas para tus reuniones y fiestas en Fiestísima. Panchos, snack, super panchos, hamburguesas. Consultanos al 4256-0006 o envíanos un WhatsApp al 11-6633-3322. Seguinos en las redes como Fiestísima Berazategui Centro. Nuestra dirección, calle 12, esquina 146. Delivery permanente de 10 a 18 horas. Fiestísima. 17 años siendo el sponsor oficial de todos tus festejos. En Berazategui podés capacitarte desde tu casa. ¿Cómo? Regístrate gratis en berazategui.gov.ar/cultura/plataforma educativa y disfruta de todo el material. Artesanías, música, idiomas, gastronomía y fotografía son algunas de las opciones. Berazategui Municipalidad. Berazategui, corazón de zona sur. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Ni de un lado ni del otro. Del tuyo. Florencio hace bien. Lista 508. Frente Vamos con Vos. Línea 1. Precandidato a diputado provincial por la tercera sección electoral. Terrera Nicolás L. Torrente de frescura. Llega a tu hogar con agua de mesa envasada no gasificada. Ubicanos en calle 154, esquina 38, Plátanos, o comunicate a nuestro WhatsApp 11 5835 6763 o a nuestro teléfono 011 21 18 0459. Torrente de frescura. Agua apta para alimentación y uso doméstico. En Open Sport tenemos lo que necesitas para superarte todos los días. ¡Supérate! ¡Oh, oh, oh! Open Sport. Vení y encontrá la mayor variedad de calzado, indumentaria de Nike, Adidas y muchas marcas más. Llévate lo que buscas a los mejores precios, con todas las promos bancarias en 3 y 6 cuotas sin interés y planes ahora, o con nuestros exclusivos créditos personales. ¡Supérate! ¡Oh, oh, oh! Open Sport. ¡Oh, oh, oh! Open Sport. Visítanos de lunes a sábado en nuestras 3 sucursales de calle 49, esquina 5, calle 12 entre 58 y 59 y en el outlet de Camino Centenario 506, también abierto los domingos. GMC 21. Estacionamiento con cámaras de seguridad las 24 horas. La mejor gastronomía y confitería. Telefonía celular. Internet. Estamos en calle 21, esquina 148, Berazategui. Mucho más que una estación de servicio. GMC 21. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Avancemos. Avanza Expert. Avanza Libertad. Avanzás vos. José Luis Expert, Carolina Píparo, precandidatos a primer y segundo diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Avanza Libertad. Lista A, Libertad 503. En Berazategui, a la salud de los animales le ponemos el corazón.
Por eso, desde 2013 tenemos la primera clínica veterinaria municipal del país, con servicios gratuitos como vacunación antirrábica, castraciones y atención médica. Más info en berazategui.gov.ar. Berazategui Municipalidad. Berazategui, corazón de zona sur. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Patria, soberanía, dignidad y orgullo. Partido Popular, Santiago Cunio, precandidato a diputado nacional por Buenos Aires. Lista 239, A, Confederal. Aqualina llegó a Zona Sur, la primer y única agua alcalina de todo el país. No es un medicamento, pero ataca la raíz del problema. Aqualina hidrata, oxigena, retrasa el envejecimiento, mejora la presión y digestión, incrementa la energía y beneficia a tu cuerpo como ninguna otra. Para hacer tu pedido, contactanos al 11 25 10 97 28 o a través de nuestra página de Facebook aqualina.quilmes. Aqualina Agua Alcalina, el agua que puede cambiar tu vida. 91.7. 32 años. La compañía De siempre. de siempre. FM Espacio presenta Iaenzen Inviews. Idea y conducción, Iaenzen Polímata. Producción, Maricel Cugñata. Dirección general, Roberto Di Stefano. Con nosotros, el periodista Iaenzen Polímata. Hola Buenos Aires, hola Argentina, hola mundo. Muy bienvenidos a todos nuevamente una vez más aquí por el aire de FM Espacio, en eso que es Iaenzen Inviews. Muchísimas gracias a todos por estar ahí del otro lado. Bueno, una semana compleja, complicada. Bueno, seguimos aquí tratando de entender un poco el mundo que estamos viviendo, ¿no? Bueno, yo me refiero a la ocupación talibán en Afganistán, nuevamente, luego de 20 años que esa zona había sido apaciguada, controlada. Bueno, mucha gente no entiende por qué, a lo mejor por qué eso nos puede preocupar. Bueno, primero porque hay cuestiones allí humanitarias, ¿no es cierto? Las mujeres allí no pueden trabajar, no pueden estudiar, tienen que estar en casa, los hombres tienen que usar barba, en fin, es una sociedad absolutamente extrema, pero en lo más extremo de lo que se puede imaginar como régimen de las libertades individuales, ¿no? Las personas que roban, bueno, a ellas se les cortan los brazos y las piernas. Bueno, todos queremos justicia, pero bueno, eso no es la justicia efectiva, pero eso no es el plano de justicia que uno imagina, ¿no? Pero la cuestión que nos afecta a todos aquí del otro lado principal, bueno, ni siquiera es esa, porque eso uno puede pensar, y bueno, ¿quién me afecta eso? Pero bueno, esa región es una de las regiones más, es una gran escuela de terroristas. No nos olvidemos que ahí se generaron las maniobras y el entrenamiento para lo que fue el ataque terrorista más importante y más absurdo y más increíble de la historia, que fue el atentado a las Torres Gemelas de Estados Unidos, que van a cumplir 20 años ahora en septiembre. Así que bueno, los talibanes ocupando Afganistán, en un mundo que ya es complejo, que ya es difícil. Bueno, ya tenemos que cargar con esa masa, así que bueno, veremos qué pasa. Pero hoy vamos a otra parte del mundo, vamos a Nigeria, vamos a conocer un poquito, un poquito de cómo funciona allí el país. Bueno, sabéis ya lo que nos seguís, que bueno, que de tanto en tanto vamos cambiando de país, vamos buscando países que no son tan conocidos precisamente, ¿no? Porque bueno,
tampoco vamos a contar un poco que hay en Estados Unidos o que hay en Brasil. Bueno, más o menos eso sería demasiado quizá innecesario, pero bueno, sí, esos países que no tenemos tanta información, que el turismo es más inaccesible, que están más lejos, sea físicamente, geográficamente o bueno, a otro nivel. Así que vamos a intentar conocer un poquito. Yo hace algunos meses hice un programa aquí con un filósofo africano. Bueno, hemos hablado un poquito sobre la situación del continente, sobre todo lo habíamos abordado en aquel entonces, sobre todo en relación con el COVID. Así que bueno, pero hoy vamos a conocer un poco de Nigeria, un poquito también más culturalmente del continente africano, bueno, el cual trataremos de visitar, trataremos de buscar otros países también del continente para tener un poco más de información de allí. Así que bueno, he entrevistado a Israel. Israel es un ciudadano de Nigeria, bueno, que es estudiante de informática y bueno, su sueño es trabajar en la industria automovilística. Y bueno, nos cuenta un poquito acerca del país, es un país que vivió su propia guerra civil, ¿no? Y que salió de ella, fue un protectorado de Reino Unido, ¿no? Bueno, es un país democrático, pero bueno, nos cuenta que es un país que tiene mucha corrupción. Nos cuenta un poco de los problemas del país y del África también, porque bueno, de cierta forma toda la región tiene más o menos una similitud, aunque cada país tiene su propia identidad también, ¿no? Nigeria es uno de los países más prósperos de África, no el más, pero uno de los más ricos, y uno de los países también más deportistas. Siempre vamos a ver nigerianos en los juegos. Bueno, a ellos les gusta mucho el fútbol también. Bueno, cosas muy interesantes, por ejemplo, que en el país hay más de 200 dialectos. Hay tribus étnicas que tienen su propia identidad, y son muchas, son bastantes. Bueno, y entre ellos ahí hablan el inglés, que es un inglés también que tiene una cierta mezcla con algunas palabras locales, algunos giros y un cierto acento. Bueno, esta entrevista está hecha en inglés, con traducción simultánea al español. Bueno, igual cuando habla conmigo habla en inglés muy claro, pero bueno, en algún momento he escuchado hablar con los suyos en inglés y bueno, realmente no entendía nada, con lo cual bueno, se ve que es un dialecto o un inglés modificado, ¿no? Por los giros, etcétera. Una versión, un dialecto. Así que bueno, vamos a conocer un poquito de Nigeria. Así que bueno, sin más peros, allá vamos a hablar con ese joven muchacho que nos va a compartir un poquito de su país. Aquí hoy nuestro invitado en Iaenzen Inviews. Muy bien, bueno, y entonces vamos ahora a Nigeria. Estamos aquí con Israel, que nos va a contar un poquito acerca de este país del África, que es bueno, uno de los países más importantes y relevantes del continente africano, y nos va a contar un poquito acerca de su país. So now we're going to Nigeria. We're going to speak to Israel about his country, Nigeria, one of the most relevant and important countries in Africa, and he's going to share a little bit of his country with us. So thank you very much, Israel, for sharing a little bit of your country with us. Muchas gracias, Israel, por compartir un poco de tu país con nosotros. Well, my name is Israel. I'm Nigerian. You're not shy, right? Actually, this is my first time. Le pregunté si es tímido, porque, bueno, antes de hacer la entrevista hablaba un poco más que ahora. Nada, bueno, bromas aparte. Bueno, yo quisiera saber entonces, primeramente, bueno, la primera pregunta que voy a hacer, yo quisiera que nos cuente un poco qué es contextualizar, qué es la identidad africana y en qué se diferencia Nigeria de los otros países africanos, para empezar. So, to get it started, let's contextualize a little bit, What can you say about what is that identity, African identity,
what is like the characteristics, and what's the difference of Nigeria from the other countries of the continent? Why Nigeria is what has like differences? No, like for example, you can think about European identity or culture, and then France is different from Germany and different from England, for example. So let's start by the continent. Also, we're well known, particularly, let's say, for different things. Our culture, our food, actually, it's really, really good, but definitely there's more that comes with it, with being Nigerian. Well, how will I describe it? There's this aura that just comes with it, and there's this kind of surrounding invisible spirit that also comes along with it once you're Nigerian. Like, you can step into your room and then you're just different from the rest of the people. We have a lot of people internationally that are Nigerians and they are well known for their arts. From the arts? Yeah, the art and culture. One second, I will translate not to be so long. Bueno, él está diciendo que, bueno, que sí, el país se diferencia muchísimo de los demás países del África, y él está aquí poniendo el acento en el arte, ¿no? En el arte de Nigeria es diferente de los otros países. Okay, tell us about the arts, Nigerian arts. Oh, wow, there are a lot I see. They're into media. Let's say, for example, you have popular artists around the world. You have the late ones. I don't know if you know about Fela at all. Yeah, he was a really, really good artist who stood up for the youths. Oh, he's late now. And yeah, his art was really, really beautiful and widely known. And then we have the current ones, I see, like Whiskey, for example. He's a really, really beautiful artist. And then we have a lot of other media personalities, let's say video directors and so on and so forth. Is there cinema in Nigeria? Is there like a local productions? Hay producciones locales de cinema? Yes, there are. De cine? Yes, there are a lot of them. Well, currently the Nigerian, let's say, movie industry is really taking a drastic change. It's kind of going through a lot of new settings in a way whereby it's trying to get familiar with the new trend that is moving on right now. So a lot of actually change when it comes to Nigerian industries. Bueno, dice que sí, que hay una creciente industria cinematográfica en Nigeria y que, bueno, que es bastante próspera. Yo le voy a preguntar sobre el sistema político de Nigeria, ¿no? Cómo está constituido. Bueno, sabemos que Nigeria fue un protectorado inglés, un protectorado británico, y que después hizo su independencia el siglo pasado. Entonces yo quisiera saber cómo está el país organizado políticamente desde entonces, ¿no? I would like to know a little bit about political system or government system in Nigeria. We know that it was a protectorate from British protectorate some years ago, and it was independent last century. You know, how is the political system in the country? Well, currently, as we all know, popularly, the political system now, it's democracy that has been practiced. Gained independence in 1960, came a long way from the Civil War, and from there Nigeria started getting more familiar with the democratic system, as it's known, no longer under colonization. Currently, election is being practiced every 4 years, as we know in Nigeria. Election is being carried out. So on and so forth. Everything is under the rule of the books. Yeah, él dice que hay democracia en ese momento. Es el país que pasó por una guerra civil. Bueno, viene de ser un protectorado británico, después hubo una guerra civil, la independencia, y ahora es una democracia, ¿no? Pero ya pasó también por guerras, por periodos militares, periodos de autoridad, etcétera, ¿no? ¿Cómo es la relación de Nigeria con los demás países del África? ¿Tiene buenas relaciones? ¿Tiene países todos amigos? ¿Hay algún enemigo? How is the relation of Nigeria with the countries, African countries? They're all friendly? There are some enemies, or relations are good, fluid? Oh, wow. It is so beautiful. Like, to the extent that once we see each other, we already know each other. And like I said, we know each other, especially when we see each other. Especially when I moved out of Nigeria, I met a lot of Africans. And yeah, immediately we became really familiar with each other, and then we had a common ground. It's something that once you see them, you just know them, and you're already
you just already kicked off with them, and you're on a good position with them. It's just something normal. Well, we're going a very big crisis now in our world, no, the COVID pandemic, and I would like to know how the African continent is facing this crisis, especially inside of Nigeria. What are the measures in the country, vaccines and so on? What can you tell us about this? Le estoy preguntando, bueno, cómo el continente africano viene haciendo frente a la pandemia, especialmente Nigeria, ¿no? ¿Cuáles son las directrices? Well, currently, due to the fact that we're in the technological age and information can easily be accessed, everyone have already seen for themselves what the COVID is capable of. So everyone is ready to take protective measures for themselves. And also, the increase in the rate of vaccines definitely has reached out to Nigeria. So few people have been able to take the vaccine, but I do hope everyone will have full access to the vaccine so they can definitely stay safe. Well, aside that, we all have our role to play personally in keeping ourselves safe and those around us safe also. Bueno, dijo que sí, que hubo mucha información circulando y bueno, y también las vacinas están presentes allí y hay por todas partes, ¿no? Y bueno, do you think that there is like a difference between the administration of the pandemic in Africa continent and Europe, for example, or America, Latin America? Do you think Africa is like facing the pandemic in general in the same terms of other continents? ¿Tú crees que África está haciendo frente a la pandemia de la misma manera que otros continentes? Well, I would say no, because definitely there is a process everyone has to go through, and there is like a specific timing in which everything is being tackled. Let's say the pandemic started in let's say in the US. It didn't start in the US, but it was more like it became very, very popular in Asia, as we know, and then the rate at which it was responded to was really rapid. So due to that, with time, they were able to counter it real fast. But then coming to Africa, things, I won't say it was slow, but it wasn't as quick as the way it was responded also in other parts of the world, because they already know the countermeasures to take. But definitely Africa was taking countermeasures. But then when it comes to the vaccine, definitely the vaccine was taken in place in other continents than Africa. Definitely it's also in Africa now. And then Africa is acting upon it. Bueno, dijo que la vacuna, por supuesto, que la pandemia no tiene la misma administración en África que en otros países, que bueno, primeramente, bueno, donde hubo más mejor administración fue en Estados Unidos, pero que en el continente hubo un esfuerzo muy grande, pero por supuesto que no tiene el mismo abordaje de otros países. Okay, well, let us know some interesting features about Nigeria, like culture, how people's beliefs, or local religion, or amount of language, that there are many languages or dialects, and well, curiosities. What are the most important information that you can share us about your country? ¿Cuáles son las cosas más interesantes que nos puedes compartir al respecto de tu país, ¿no? Como la religión, la cantidad de dialectos que se habla, que parece que son muchos, y las curiosidades gastronómicas, por ejemplo, ¿no? Y culturales. Well, there are 3 major tribes in Nigeria, but in total there are like more than 200. And also, when it comes to... Major what? There are 3 major tribes. 3 major tribes, okay. In Nigeria, and then there are like more than 200. Which are? The 3 major tribes, Hausa, Igbo, and Yoruba. And Nigerian landscape is so beautiful. There's so many beautiful places to visit in Nigeria. Okay, 1 second. I will translate for not being so extensive. Él dijo que hay 3 tribus principales en Nigeria, que son Yoruba, Hausa
En Ibu. Pero hay muchas más. Son 3 las principales, ¿no? ¿Qué es exactamente una tribu? What is exactly a tribe? What is the definition of tribe? Because for us, tribe, maybe it's not a word, like what exactly is it called tribe? The tribe is like the cultural way of life of different people. It's like an autochthon, native culture, right? Exactly. Okay, like native, yeah, okay. Way of life. Ok, bueno, entonces por tribu se entiende una agrupación nativa, ¿no? Ok, y esas 3 tribus que son las principales coexisten armónicamente. These 3 most important tribes, they coexist harmonically, or they are like enemies, or they just ignore each other, or they are like friendly to each other. ¿Cómo es la convivencia? Well, it all begins with understanding. Once every tribe understands each other, definitely there's harmony. And then, I, for example, my friends, I have different friends from different parts of Nigeria, and yes, we all live harmony. We all like each other, and so we all live peacefully. Que yo tengo dice él que tiene muchos amigos de otras tribus, y bueno, sí, hay una coexistencia pacífica, que no hay problemas. But for example, if there are 3 tribes, 3 most important tribes or identities, for example, who is in the office, in the power, the president and the politicians, they are like mixed, or which TV channels are broadcasted, they are like mixed, or there is one tribe that's like predominant? No. Hay una tribu predominante, o por ejemplo, o está todo mezclado, por ejemplo, la política, el presidente, los canales de televisión, la radio, ¿cómo funciona eso? Oh, they're all mixed. Yeah. Son todos mezclados. And the way Nigeria is different geopolitical zones, and then the geopolitical zones, there are different tribes. So you can watch TV and different channels, for example, with different cultures, right? Different tribes. Yes. In the same, okay. Uno puede encender la televisión y puede haber diferentes programas de diferentes tribus, por ejemplo. And how about the corruption? Is there a lot of corruption in the country? ¿Hay mucha corrupción en el país? No, yes, there's corruption in Nigeria, and that is one major thing that's really hindering the progress of Nigeria. Only if everything can come to a major understanding and everything can just be set aside and move past that and work for the best, Nigeria would definitely live up to its potential, because Nigeria has high potentials to become something really, really great, a really great powerhouse in Africa. And we all definitely have heard about the giants of Africa. That's Nigeria, because we have a lot of potentials. Él dice que sí, que hay mucha corrupción, desafortunadamente, y que es una pena porque el país tiene mucho potencial, pero sí, hay mucha política corrupta, y eso hace con que el país desperdicie su potencial. And my last question for you, sports. Why is there so good sports in Nigeria, for example? ¿Por qué es un país con una vida deportiva tan avanzada? Oh, once it comes to sport, Nigerians are naturally talented and are really good at it. I've met a lot of Nigerians, my friends, who are really, really good at their sports. Yeah, and they're very, very talented. And I know if they keep pushing for it, they can make it so far. Really, really far in it. Bueno, dice que es verdad que hay mucho talento en el deporte y que es un país bastante deportivo, que él mismo da fe porque tiene muchos amigos que son deportistas. So, Israel, thank you very much for sharing a little bit of your country with me. Okay, it was a pleasure, and hope someday I can go and see it personally. Yeah, no problem. I'm really glad you heard a little bit about Nigeria, and you're always welcome to Nigeria. You have a lot to see. Thank you. Bueno, le dice muchísimas gracias por compartir un poco de tu país con nosotros, y me dijo, pues muchas gracias a ti y serás bienvenido cuando quieras venir. Esto fue Iaenzen Interviews por FM Espacio. Hasta nuestro próximo encuentro.